23. El segundo intento de justicia. Aquí tienes tu última comida, perro, dijo uno de los dos guardias que vigilaban la celda de Wulfgar. El hombre escupió al suelo, y deslizó la bandeja por la abertura. Wulfgar no les prestó atención, y tampoco hizo ademán de acercarse a la comida. No podía creer que se hubiera librado de ser ejecutado en Luzcan solo para que lo mataran en un señorío que no salía ni en los mapas. De pronto se le ocurrió que quizás eso era justamente lo que se merecía. Claro que, aunque no había hecho ningún daño a la mujer, sus acciones de los últimos meses, desde que se separó de Drizzt y de los demás en el Valle del Viento Helado tras haber golpeado a Catti-brie en el rostro, no eran las de un hombre inocente. ¿Acaso Drizzt y él no habían matado a monstruos por los mismos crímenes que había cometido? ¿Acaso ellos dos no se habían internado en la columna del mundo en pos de una banda de gigantes que merodeaban por el camino, obviamente con la intención de atacar caravanas de comerciantes? Se habían mostrado clementes con los gigantes. ¿Merecía entonces clemencia? No obstante, lo que indignaba al bárbaro, y destruía la poca confianza que le quedaba en la justicia y la humanidad, era que en ambos casos, en Luzcan y en Orkney, había sido condenado por crímenes que no había cometido. Era ridículo. Si estaban empeñados en matarlo, ¿por qué no hacerlo por los crímenes de los que sí era culpable? Tenían donde elegir. Vaya hijo saldrá de ese bruto, oyó que comentaba uno de los guardias mientras se alejaba por el túnel. Pobre la Esmeralda. Será tan grandote que la destrozará. Wulfgar quedó estupefacto. Sentado en la oscuridad, empezó a comprender y ordenar las piezas del rompecabezas. Por sus conversaciones con los guardias, sabía que Lord Ferengale y la Esmeralda se habían casado hacía poco, y ahora resultaba que la mujer esperaba un hijo que no era de Lord Ferengale. Todo era tan absurdo que estuvo a punto de soltar una carcajada. Se había convertido en la excusa perfecta de una noble adúltera, y en la cabeza de turco de su cornudo marido. «¡Qué suerte la mía!», murmuró, aunque era consciente de que no solo la mala suerte lo había metido en aquella situación. Una serie de malas elecciones lo había llevado a la oscura y hedionda mazmorra infestada de arañas en la que se encontraba, donde estaba a merced del demonio Ertu. Sí, en su fuero interno estaba convencido de que se lo tenía merecido, no por los crímenes de los que lo acusaban, sino por los que había cometido. Esmeralda no lograba conciliar el sueño, ni siquiera podía cerrar los ojos. Ferengale la había dejado sola, y se había retirado a su habitación después de que la joven arguyera que se encontraba mal, y le pidiera un respiro en el cumplimiento de sus deberes conyugales. A Esmeralda no le molestaban las atenciones de Ferengale, en realidad, hacer el amor con él era bastante placentero, y aún lo sería más si no fuera por el niño, y por el pobre hombre encerrado en las mazmorras. Con el tiempo, la joven se había dado cuenta de que el cambio de sus sentimientos hacia Ferengale no era pasajero, y que era un hombre amable y decente. Ahora miraba a Ferengale con otros ojos, y apreciaba su atractivo físico y su encanto personal, aunque en parte estaba enterrado por la influencia de su regañona hermana. Pero Esmeralda sabía que ella podía desenterrarlo, sacar a la luz lo mejor de Ferengale, y vivir felizmente a su lado. Por el contrario, Esmeralda no se soportaba a sí misma. Ahora tenía que pagar por su estupidez, y el precio era el bebé que crecía en su interior y la ira que consumía a su esposo. Quizás el golpe más amargo para Esmeralda era que un hombre inocente sería horriblemente ajusticiado por el mismo crimen del que la había salvado. Después de que los guardias se llevaran a Wulfgar, Esmeralda había tratado de convencerse de que la sentencia era justa. Se dijo que aquel bárbaro era un salteador de caminos, y que había atacado a muchas personas, e incluso era posible que hubiera violado a otras mujeres. Pero Esmeralda no era necia, y aquellos argumentos no se sostenían. Cierto que el bárbaro había asaltado el carruaje, pero Esmeralda había tenido la oportunidad de entrever su verdadero carácter. Su mentira era la causante de todo. Su mentira provocaría que un inocente fuera brutalmente ejecutado. Ya era muy avanzada la noche, y Esmeralda seguía despierta, pensando que era el ser más horrible de todo el mundo. Sin ser apenas consciente de lo que hacía, se levantó y avanzó sigilosamente, descalza sobre el frío suelo de piedra del castillo, alumbrándose únicamente con la luz de una vela. Se dirigió a los aposentos de Stewart Temigast. Se detuvo ante la puerta para escuchar los tranquilizadores ronquidos del anciano, y a continuación se deslizó dentro.
Como senescal que era, Temigast guardaba las llaves de todas las puertas del castillo en un gran anillo de hierro forjado. Meralda encontró el anillo colgado de un gancho sobre la cómoda de la habitación del senescal, y lo cogió silenciosamente, echando nerviosas miradas a Temigast cada vez que hacía algún ruidito involuntario. Logró salir de la habitación, sin despertar al anciano, cruzó veloz la sala de audiencias, pasó delante de las dependencias de los criados, y entró en la cocina. Allí se encontró con que la trampilla que conducía a los subterráneos estaba asegurada con varios cerrojos, y tan firmemente atrancada que nadie, ni siquiera un gigante, podría abrirla, a no ser que tuviera las llaves. La joven las fue probando torpemente una a una hasta que, finalmente, abrió todos los cerrojos y descorrió todos los pestillos. Hizo una pausa para tranquilizarse y culminar su plan. Entonces, oyó las risas de los guardias, que provenían de una habitación lateral, y se dirigió hacia allí para espiar. Estaban jugando a los dados. Meralda se dirigió a la puerta de la despensa, que más bien era una portezuela que conducía a la muralla exterior del castillo. El espacio que quedaba entre las rocas era escaso, sobre todo cuando había marea alta, como era el caso, pero tendría que bastar. La mujer dejó abierta la portezuela y después tiró de la trampilla, tratando de no hacer ruido. Acto seguido se internó en los sucios túneles, y avanzó descalza sobre las inmundicias con cuidado de subirse el camisón, ya que las manchas podrían delatarla. Wulfgar se despertó debido al sonido de una llave en la cerradura de la puerta de su celda, así como por una luz mortecina en el corredor. En la oscuridad, había perdido todo sentido del tiempo, y pensó que había llegado la mañana en la que sería torturado. ¿Cuál fue su sorpresa al ver a Meralda, que lo miraba fijamente por entre los barrotes de su celda? ¿Podrás perdonarme?, le susurró la mujer al tiempo que lanzaba una nerviosa mirada por encima de su hombro. Wulfgar se la quedó mirando, sin decir palabra. No sabía que te perseguiría, le explicó la mujer. Pensé que lo dejaría correr, y que yo te salvarías. Wulfgar acabó por ella la frase. Y que también tu hijo se salvaría. Ahora fue Meralda quien lo miró con incredulidad. ¿Por qué has venido?, le preguntó Wulfgar. Podrías habernos matado en el camino, replicó ella. Me refiero a Liam, ¿y a mí? ¿O hacer lo que has dicho que hiciste? Lo que tú has dicho que hice, le recordó Wulfgar. No permitiste que tu amigo me hiciera ningún daño, y tampoco permitiste que Liam muriera, siguió diciendo Meralda. Te debo eso. Para sorpresa de Wulfgar, la joven hizo girar la llave en la cerradura. Sube la escalera, gira a la izquierda, y cruza la despensa. El camino está despejado. Entonces encendió otra vela para él, y se marchó corriendo. Wulfgar le dio unos minutos de ventaja para no alcanzarla, ya que no quería implicarla si lo pillaban. Salió de la celda, y arrancó de la pared un candelabro de metal que usó para golpear la cerradura lo más silenciosamente que pudo, para dar la apariencia de que había escapado por sus propios medios. Entonces recorrió los corredores, y subió por la escalera que conducía a la cocina. Oyó que los guardias discutían, y jugaban a los dados en una habitación adyacente, por lo que no podía destrozar las cerraduras y los pestillos de la trampilla. En vez de eso, volvió a cerrarla y a trancarla, para que pensaran que había huido, con ayuda de la magia. A continuación cruzó la despensa, tal como Meralda le había indicado, se escurrió a duras penas por la portezuela, salió y se encontró en precario equilibrio sobre las húmedas rocas situadas a los pies del castillo. Las rocas eran lisas, y estaban bastante desgastadas, por lo que era imposible escalarlas, y tampoco había forma de seguir el contorno del castillo, porque había marea alta. Wulfgar se zambulló en las frías aguas. Meralda, escondida en la cocina, asintió cuando Wulfgar aseguró de nuevo la trampilla. Esa treta le cubría aún más las espaldas. Ella cerró a su vez la puerta de la despensa, se limpió los pies para borrar cualquier huella de su aventura nocturna, y regresó sigilosamente a la habitación de Temigast, donde devolvió las llaves, sin ningún incidente. A los pocos minutos Meralda descansaba en su lecho después de haberse desembarazado de los terribles demonios de la culpabilidad, al menos de algunos. La brisa que soplaba del mar era fría, sin embargo Morik sudaba bajo los pesados pliegues de su último disfraz. Una vieja lavandera se ocultaba detrás de un muro de piedra, cerca del acceso al corto puente que conducía al castillo.
porque tuvieron que construir el castillo sobre una isla. Masculló contrariado el rufián, aunque las dificultades que estaba teniendo para introducirse en él contestaban a su pregunta. En el muro de piedra situado encima de los enormes portones del castillo, se veía a un guardia apoyado. Era muy probable que estuviera medio dormido, pero Morik no veía manera de acercarse. El puente estaba muy bien iluminado, y, por lo que había oído, las antorchas ardían toda la noche, por lo que no le ofrecía ninguna cobertura. Si quería llegar al castillo, tendría que nadar. Morik miró a las oscuras aguas con aire de duda. Si lograba nadar hasta el castillo, poco quedaría de su disfraz. Además, no nadaba muy bien, y no conocía aquel mar ni qué monstruos podrían acechar en sus negras aguas. En aquel preciso momento Morik se dio cuenta de que sus días junto a Wulfgar habían acabado. A la mañana siguiente, lo conducirían al lugar de tortura, pero seguramente solo podría despedirse de él, ya que era muy poco probable que pudiera rescatarlo, sin ponerse él mismo en grave peligro. No, murmuró, no iré. ¿De qué serviría? Incluso podría ser su propia ruina, si el mago que había atrapado a Wulfgar se encontraba allí, y lo reconocía. Es mejor que recuerde al Wulfgar de nuestros días de libertad. Adiós, amigo mío, dijo tristemente en voz alta. Me voy a Luskan, y Morik cayó al oír que el agua se agitaba en la base del muro. Una forma grande y oscura empezó a arrastrarse hacia la orilla. El rufián se aprestó a desenvainar la espada. —¿Morik? —preguntó Wulfgar. Los dientes le castañeteaban de frío. —¿Qué estás haciendo aquí? —Yo podría preguntarte lo mismo —gritó el rufián, encantado y sorprendido al mismo tiempo. —Pues he venido a rescatarte. Claro está, añadió el engreído bribón, que se inclinó para coger el brazo del bárbaro, y tiró de él para ayudarlo a subir. Tenemos muchas cosas que contarnos, pero ahora es el momento de largarnos. Wulfgar no se lo discutió. Ejecutaré a todos los guardias del castillo. Bramó furioso Lord Feringal cuando se enteró de la fuga que había tenido lugar aquella mañana, la misma en la que esperaba vengarse del bárbaro. El guardia retrocedió por miedo a que Lord Feringal lo atacara, y por un momento pareció que, efectivamente, el joven señor iba a abalanzarse sobre él. Pero Meralda lo agarró por el brazo y trató de tranquilizarlo. —Calmaos, milord, dijo. —¿Calmarme? —bramó de nuevo Lord Feringal. —¿Quién es el responsable? —gritó al guardia. —¿Quién va a pagar, en lugar del bárbaro? —Nadie, respondió Meralda, anticipándose al balbuciante guardia. Feringal la miró con incredulidad. —No quiero que hagas daño a nadie por mi causa, le explicó la mujer. No quiero mancharme las manos de sangre. Solo conseguirías empeorar las cosas. El joven lord se calmó un poco, y se reclinó en su silla, sin dejar de mirar a su esposa, a la mujer a la que quería proteger por encima de todo. Después de un momento de reflexión, un instante de contemplación de aquel rostro hermoso e inocente, Feringal asintió. —Buscad por todas partes, ordenó al guardia, y registrad el castillo desde las mazmorras hasta los parapetos. Lo quiero vivo. El guardia, con la frente perlada de sudor, hizo una reverencia, y salió corriendo de la sala. —No temas, amor mío —dijo Lord Feringal a Meralda. —Volveré a llamar al mago, y lo atraparemos otra vez. Ese bárbaro no escapará. —Por favor, milord —suplicó Meralda. —No llaméis otra vez al mago, ni a ese ni a otro. Priscilla y Temigas arquearon las cejas, y Meralda se apresuró a explicar. —No quiero remover lo ocurrido. Ya pasó, y ahora quiero olvidarlo. No quiero tener que recordarlo nunca más. Dejad que ese hombre muera en las montañas, y miremos hacia adelante, al futuro que nos espera juntos, cuando tengamos hijos nuestros. Feringal la miró, sin parpadear. Entonces, despacio, muy despacio asintió, y Meralda se relajó en la silla. Stewart Temigast observó la escena, y lo supo con total seguridad. Meralda había liberado al bárbaro. Temigast no era tonto, y la reacción de la mujer la primera vez que Wulfgar había comparecido ante ella lo hizo sospechar, por lo que supo de inmediato por qué lo había hecho. No obstante, estaba decidido a guardar silencio, porque no deseaba causar un dolor innecesario a su señor. Fuera como fuese, el niño sería apartado, y no contaría en la línea de sucesión.
Pero Temigast no estaba nada tranquilo, especialmente porque vio que Priscilla tenía una expresión que podría haber sido la suya. La Diauc era recelosa por naturaleza, y el senescal mucho, se temía que albergaba las mismas dudas que él, acerca de la paternidad del bebé. Pero a diferencia de Temigast, que prefería no infligir daño innecesariamente, a Priscilla parecía agradarle hacerlo. El futuro al que Meralda se había referido distaba mucho de estar despejado.